Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, Andrés Zapata, Norbey Echeverry y Edwin Solórzano. Después de unas vacaciones y con la llegada de un nuevo año, retomamos nuestro programa con una serie dedicada a la cartografía literaria en la que viajaremos por brevedades semitas, hebreas, judías e israelíes. Se preguntarán ustedes por qué esa variedad de nombres para un mismo pueblo. Hay que decir que estas 4 denominaciones guardan cierta relación, pero se diferencian según el tiempo y el contexto en el que fueron usadas o se siguen usando. La denominación de semita, por ejemplo, se refiere a los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, de donde procederían, según la tradición, tanto los hebreos como los árabes. En cuanto al concepto de hebreo, este puede referirse a la lengua, pero también a un tema étnico, que se relaciona con un pueblo que procedía de la antigua Mesopotamia, especialmente de Ur de Caldea, de donde se cree era Abraham, el padre de los pueblos monoteístas. En relación con los términos de israelitas e israelí, hay que decir que el primero hace referencia al pueblo que se formó de la descendencia de Jacob, renombrado por Dios como Israel, y del que surgieron 12 hijos, llamados comúnmente las tribus de Israel. Mientras que israelí sería el gentilicio que se le atribuye a una persona que haya nacido en el Estado de Israel después de 1948. Finalmente, el término judío haría referencia al concepto religioso que se aplicaría a todo aquel que practica esta religión. Complejidades que vale la pena aclarar y de las que ha corrido bastante tinta. Ya entrando un poco en materia, vale decir que las tradiciones míticas del mundo antiguo, especialmente las árabes y las mesopotámicas, son bastante ricas en simbolismos, y debido a los continuos encuentros, algunos bélicos y otros de intercambio cultural, pueden verse una variedad de elementos comunes. Entre esas similitudes encontramos elementos como el jardín del Edén o el paraíso, las primeras criaturas, el árbol del bien y el mal, la serpiente tentadora, figuras como Lilith e incluso un relato como el del diluvio, recogido en el libro del Génesis, pero del que se conocen diversas versiones. Escuchemos a nuestros compañeros Andrea Montoya, Edwin Solórzano y Andrés Zapata comentarnos sobre algunos de estos temas. Como muchas otras obras, el Talmud es un escrito que nace dentro de la religión hebrea e introduce la figura de Lilith como la primera compañera de Adán, figura que pertenece realmente a la mitología asirio-babilónica y no al judaísmo como tantas veces se le ha atribuido. Etimológicamente se hallan diversas conceptualizaciones en torno al nombre de Lilith. Entre ellas está el término de Lilitu, que proviene de la cultura babilónica y hace referencia a un demonio o espíritu del viento, el cual deriva de la palabra hebrea Layit, que significa noche, y se relaciona también con la diosa Belili, a quien se le atribuyeron rasgos de seducción y se le apodó como la devoradora de hombres. Dentro de la mitología se reconoció a Lilith primeramente como un demonio, también relacionado con la diosa del panteón sumerio Inanna. Desde la religión hebrea se vincula a Lilith con el inframundo a través de la serpiente, desde la tierra con la mujer y desde el cielo con un ave. Dentro de dicha lectura se contempla que, a pesar de otorgarle un significado demoníaco, era posible verle más bien como un genio sin que ello implicara características malignas.
Las referencias que se construyen de Lilith son diversas, pero hay una lectura que no escapa a un ojo crítico y es la que obedece a un análisis de las estructuras patriarcales de aquellos tiempos donde no concebían que la figura masculina quedara a la sombra de la femenina, por lo que Lilith llega a ocupar ese papel antagonista y es condenada a oscilar entre los confines de la oscuridad y la estrechez de lo terrenal. Les invito a escuchar el poema titulado La alcoba del Edén del escritor Dante Rossetti. La alcoba del Edén, de Dante Gabriel Rossetti. Era Lilith la esposa de Adán. La alcoba del Edén está en flor. Ni una gota de sangre en sus venas era humana, pero ella era como una suave y dulce mujer. Lilith estaba en los confines del paraíso. Y, oh, la alcoba de la hora. Ella fue la primera desde allí conducida. Con ella estaba el infierno y con Eva el cielo. Al oído de la serpiente dijo Lilith: la alcoba del Edén está en flor. A ti acudo cuando lo demás ha pasado. Yo era una serpiente cuando tú eras mi amante. Yo era la serpiente más hermosa del Edén. Y, oh, la alcoba y la hora. Por voluntad de la tierra, nuevo rostro y forma, me hicieron esposa de la nueva criatura terrenal. Tómame, ya que vengo de Adán. La alcoba del Edén está en flor. Una vez más, mi amor te subyugará. Lo pasado es pasado, y yo acudo a ti. Oh, pero Adán era vasallo de Lilith. Y, oh, la alcoba de la hora. Todas las hebras de mi cabello son doradas, y en esa red fue atrapado su corazón. Oh, y Lilith fue la reina de Adán. La alcoba del Edén está en flor. Día y noche siempre unidos. Mi aliento sacudía su alma como a una pluma. Cuántas alegrías tuvieron Adán y Lilith. Y, oh, la alcoba de la hora. Dulces íntimos anillos del abrazo de serpiente, al yacer dos corazones que suspiran y anhelan. ¿Qué niños resplandecientes tuvieron Adán y Lilith? La alcoba del Edén está en flor. Formas que se enroscaban en los bosques y las aguas, hijos relucientes y radiantes hijas. En el poema que acabamos de escuchar, es usual encontrar referencias que se asemejan a las conceptualizaciones que escuchamos en primera instancia sobre Lilith. Según el poema, esta no poseía ni una gota de sangre que la hiciera humana, por lo cual se le fue adjudicado el infierno y a Eva el cielo. Sobre esta última no se dice mucho en el poema, mas sí se dice de Lilith que en un comienzo fue una serpiente que habitaba el reino del Edén y fue la primera en convertirse en la esposa de Adán. En lo sucesivo, se da a entender que ambos sostuvieron una relación de unión y hasta tuvieron hijos e hijas que, al parecer y por las referencias que se desarrollan, acabaron siendo serpientes. Es notable ver cómo en el poema a Lilith se le atribuyeron características de un ser del inframundo. Su figura en este poema acaba siendo la que ejerce el poder, y por ello Adán era su vasallo, así como cuando acude a la serpiente pidiéndole que le convierta en serpiente nuevamente y estaría subyugado a ella. Ello da cuenta que en sus diferentes formas
Se le ha atribuido un ejercicio del poder a Lilith. Por ello es usual que se le piense como un ser malvado o inhumano. Entonces el Señor dijo a Noé: Entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, toma contigo 7 parejas, el macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. De las aves del cielo toma también 7 parejas, macho y hembra, para preservar la especie sobre la faz de la tierra, porque después de 7 días, yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y arrasaré de la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio de aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales no limpios, de las aves y de todo lo que se desplaza sobre la tierra. De 2 en 2 entraron en el arca con Noé, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. Y sucedió que a los 7 días vinieron sobre la tierra las aguas del diluvio. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Las aguas crecieron y se incrementaron tanto sobre la tierra, que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron tanto sobre la tierra, que las montañas más altas, debajo de todos los cielos, fueron cubiertas. Las montañas fueron cubiertas, y las aguas crecieron 9 metros por encima. Y murió todo ser que se desplaza sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, las fieras, los animales que se desplazan sobre la tierra, y todos los hombres. Murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices, y todo lo que había en la tierra seca. Así fue arrasado de la faz de la tierra todo ser viviente. Fueron arrasados de la tierra desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Escuchábamos la historia del diluvio universal que se encuentra en el Génesis, pero este arquetipo se encuentra presente en al menos 200 relatos de culturas de todo el mundo: Sumeria, Babilonia, los aztecas, etc. La historia hebrea de Noé es la más popular, pero hay otras mitologías que comparten sus mismos elementos: una época perversa de la humanidad, la necesidad de un reinicio, un héroe virtuoso escogido por los dioses, el arca, el ofrecimiento de sacrificios de animales para los dioses y más. Entre los más reconocidos está el diluvio de Sumeria y Babilonia, que dice que los Anunnaki decidieron destruir a la humanidad por razones inciertas. En la epopeya de Gilgamesh solamente se expone que el dios Enlil no toleraba el ruido que hacían los seres humanos. El dios Enki, sin embargo, consideraba que el diluvio universal es muy drástico y le avisa al príncipe Si-Usudra para que construya un arca y preservar la semilla de la humanidad y de los animales. También está el diluvio universal hindú con el héroe Manu. La mitología hinduista presenta a Manu Vaivasvata, un héroe virtuoso igual que Noé y Si-Usudra. La historia aparece en los textos de Satapatha, Brahmana, las Puranas y el Mahabharata. En el hinduismo, sin embargo, el diluvio sería parte de los cambios de la tierra, o sea, naturales, y no un castigo divino como el del dios Yahvé en el Génesis. Vishnu se le aparece a Manu en forma de pez.
Vishnu le profetiza que el mundo será inundado en 7 días y le instruye para que construya un arca gigante que lleve 7 sabios a ella y que reúna todo tipo de semillas y animales. La gran inundación de la mitología griega y el Deucalión. Se dice que en Timeo, Platón relata una etapa antigua especialmente perversa del ser humano, durante la llamada Edad de Bronce griega. Zeus decide exterminar a la humanidad, pero el titán Prometeo le avisa a Deucalión para que construya un arca y así sobreviva junto con su esposa Pirra. Luego de 9 días de lluvia torrencial, el arca yace en el monte Otris, igual que las montañas en el Génesis bíblico y la mitología sumeria. Deucalión le ofrece un sacrificio a Zeus, igual que Noé, y más adelante Deucalión y Pirra encuentran tierra firme y consultan al oráculo de Delfos. La respuesta indicaba cómo repoblar la tierra, lanzando piedras conocidas como los huesos de Gea, o sea, la madre tierra. Las piedras se transforman en seres humanos. También está el diluvio de los aztecas con el héroe Coxcox. Toda América habla de relatos de inundaciones mundiales. Según la religión azteca, Coxcox es el héroe que ejemplifica el reinicio de la humanidad, junto con su esposa Xochiquetzal. Ellos soportaron la gran inundación flotando dentro de un árbol de ciprés, el cual queda varado en la cima de la montaña Cubalcacán. Coxcox y Xochiquetzal tienen muchos hijos, pero todos nacieron mudos. El llamado Gran Espíritu les envía una paloma que le logra enseñar a hablar a 15 de ellos. Y finalmente en la mitología nórdica encontramos la inundación de sangre del gigante Ymir. Ymir fue un gigante nórdico con fuerza sobrehumana que vivía en otro mundo distinto al nuestro. Ymir fue creado a partir de hielo derretido y la ceniza y arcilla de un mundo de fuego. Debido a la malevolencia de Ymir, Odín, Vili y Va luchan contra él, logrando matarlo. El derramamiento de su sangre crea la gran inundación, en la cual perecen casi todos los gigantes ancestrales. Solo sobreviven 2 Chotún, Bergelmir y su esposa, quienes habían construido un arca. Como elemento complementario al tema de la figura de Noé, hay que decir que la tradición de la Cábala, de la que hablaremos también en uno de estos programas, le reconoce a Noé un especial protagonismo por sus acciones, y construye una parábola en la que un rabino anhela el destino de este patriarca. Juzguen ustedes. El destino de Noé. Parábola tomada del libro La palmera transparente de Mario Satz. De todos los destinos posibles, decía Rabí Nehemías de Alepo, de todos los dones del Creador a los hijos de su pueblo, y si yo pudiera escoger, solicitaría el noble destino de Noé. Rabí Nehemías comerciaba con incienso y aceite de sándalo, esencia de rosas y bálsamo. Tenía 10 hijos y una hija, y en las noches de verano dormía solo en la terraza de su casa, divagando acerca de los nombres de las estrellas, algunos de los cuales había aprendido de memoria de la boca de un mercader iraquí. Se había construido un arca en miniatura y la llenaba de mariquitas, lombrices y brillantes coleópteros para acercarse así a su predilecta figura bíblica. Abraham, nuestro padre, comentaba a Rabí Nehemías, lo abandonó todo para crearlo todo. Moisés, por su parte, atravesó el valle de fuego de la ley y forjó estatutos con sus chispas. Josué conquistó Jericó. Ezequiel soñó las medidas del templo. Jeremías vio una rama de almendro en flor y oyó la voz del hacedor. Pero Noé, Noé, ese Noé era amigo de los animales y de las plantas. Salvó el amor y las relaciones entre las especies. Leyó en el arco iris el pacto con lo viviente y supo de las alegrías y sueños del vino. Pero si eres incapaz, le decían en broma a sus hijos, a Rabí Nehemías, de distinguir una cabra de un antílope, en caso de un diluvio no hubieras podido salvar ni una triste gallina. Rabí Nehemías de Alepo esperó meses antes de ver lo que había solicitado al cielo. Una lluvia tan fuerte que inundó a medias los bajos de su casa. Entonces el rabí subió a su terraza con la mejor de las gallinas,
riendo de buena gana, mientras los suyos desagotaban la cocina y los dormitorios, limpiaban el fango acumulado y soltaban improperios y quejas por el mal clima. Más tarde, cuando se asomó de nuevo el sol, les gritó desde arriba: «No solo he salvado a la gallina, sino que acaba de poner un huevo entre mis manos». Ni siquiera Noé tuvo esa suerte. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Otro de los personajes de la tradición judía, junto con Abraham y Noé, fue Moisés, al cual, más allá de sus historias relacionadas con la corte del faraón egipcio y su hija, se le atribuye haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud, pero esencialmente ser el receptor y para algunos escritor de la ley judía que se representó en las tablas de la ley o 10 mandamientos, que luego se ampliaron en lo que los judíos llaman hoy la Torá, y que los cristianos reconocen como el Pentateuco o primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esta figura nunca ha dejado de ser representativa. Tal vez sea por eso que en algunos cuentos populares de tradición judía se construían historias asociadas con la salvación en las que Moisés estaba referido. El hombre que fue Moisés. Cuento de la tradición judía. Un mal consejero convenció al rey de que los judíos, con sus malas artes de brujería, habían logrado conservar entre ellos a Moisés, el hacedor de milagros que los sacó de Egipto. El rey le dio a los judíos 3 días para que Moisés se presentara ante él o todos morirían. El tercer día, cuando toda la comunidad estaba lamentándose en la sinagoga, uno de los judíos propuso: «Voy a disfrazarme de Moisés. Si no me creen, el rey me mandará matar. Pero ¿qué pierdo con intentar? Si no aparece Moisés, nos matará de todos modos». Dicho y hecho, el hombre se puso una túnica anticuada, tomó un bastón y se presentó ante el rey. «Soy Moisés, el que condujo a los judíos a la tierra prometida», dijo, tan sonoramente como pudo. El consejero trataba de disimular la risa. «Si es Moisés, que lo pruebe ahora mismo con un milagro», le susurró al rey, que inmediatamente dio la orden. «¿Un milagro? Nada más sencillo», contestó el supuesto Moisés. «Traigan una olla de aceite hirviendo. Arrojaré allí al consejero y no solo lo sacaré vivo, sino 20 años más joven». El consejero se puso pálido. «Su Majestad», dijo temblando, «la prueba no es necesaria. No hay duda de que este hombre es verdaderamente Moisés». Con este relato se demuestra la larga historia de rechazos, persecuciones, odios y sospechas que han sufrido los judíos por largos años, teniendo que recurrir a estrategias para salvarse, como la aplicada por el judío al disfrazarse como Moisés, o aquella a la que recurrió Esther, una de las heroínas del mundo judío, para salvar al pueblo del malvado visir persa Amán, y cuya historia puede leerse en el libro de Esther que se encuentra en el Antiguo Testamento. De igual forma, podríamos buscar muchas otras historias de ingenio, como aquella relacionada con la persecución a los judíos sefarditas, algunos de ellos conversos, a los que se les perseguía con sevicia y se les acusaba, por parte de la Inquisición española, de practicar sus ritos en secreto, o peor aún, de sacrificar niños. El rabino y el inquisidor. Cuento de la tradición judía. Una vez más, la comunidad judía de Sevilla había sido acusada del crimen pascual, mezclar sangre de niño cristiano en la preparación del Mazot para Pesat. Como no tenía ninguna otra prueba, el gran inquisidor decidió someter al rabino al juicio de Dios. «Pondré en esta caja 2 trozos de papel. En uno de ellos está escrita la palabra culpable. El otro está en blanco y es prueba de inocencia. Con los ojos vendados, el rabino deberá sacar uno de los 2. El inquisidor solo quería arrasar la judería. En los 2 papeles estaba escrito culpable, pero el rabino sospechó la trampa. Metió la mano, sacó un papel y se lo tragó.
¿Qué significa esto, judío? ¿Cómo vamos a saber ahora lo que estaba escrito en ese papel? Muy simple, contestó el rabino. Solo tienen que mirar lo que dice el papel que quedó en la caja. Si dice culpable, el que yo me tragué estaba en blanco, y así fue. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Escuchábamos la oración principal del pueblo judío, que puede encontrarse en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, entre los versículos 4 y 5, y que hace referencia directa a la alianza de Dios con su pueblo y al llamado que éste le hace para que escuche y cumpla sus designios. Hay que decir que las oraciones, los mantras, las jaculatorias, las rogativas, las plegarias y demás referentes religiosos pueden ser vistos también como brevedades literarias e incluso poéticas, construidas con fines devocionales y que, como el Shema, término que puede traducirse como escucha, se hace reiterativo en los diferentes momentos de la historia del pueblo judío, ya sea de forma literal o alegórica, como puede verse en la siguiente parábola, donde el Shema es entendido como un eco de Dios, del universo y del propio espíritu. Haciéndose eco, parábola tomada del libro La palmera transparente de Mario Satz. Dicen que el rabí Mordejai Leib de Praga, amigo del Maharal, solía ir solo a las montañas de Bohemia y perfeccionar sus oídos con el eco de su voz, que antes de volver a él atravesaba cascadas, ríos, bosques, riscos, raspaba colinas y acariciaba pedruscos. Lo hacía con el fin de prepararse para aquello de «Escucha, oh Israel», pues le parecía que uno nunca se esmeraba lo bastante en ello, ya que pensaba: los seres humanos se distraen con las 100 voces de la tontería y las 1000 de la vanidad antes de escucharse realmente a sí mismos. Escucha, oh Israel, significa ante todo que hemos de oírnos actuar, decía, percibir todo lo que recoge nuestra voz en su viaje por los paisajes del mundo. Si su voz le volvía envuelta en un perfume de pino, sabía que en ese momento estaba subiendo por las ramas de su mente en pos del sol oculto tras las nubes. Si acaso se trataba de una reverberación húmeda y tibia, comprendía que le era necesario llorar por sus errores. Pero si sucedía que la voz llegaba nítida, cantaba algún salmo hasta que casi entraba en trance. Se arrodillaba pensando en cuánto más grande debía ser el reflejo del pensamiento silencioso comparado con los altibajos y soplos de la palabra hablada y su posterior retorno en el eco. Un día lo sorprendió en el bosque una tormenta tan intensa y salvaje que solo se oían truenos y quejumbres de troncos doblados por el viento. Rabí Mordejai Leib de Praga se refugió en una cueva y fumó 3 pipas antes de volver a salir a la luz. Cuando lo hizo, el crepúsculo sangraba por todas partes, liberando al verano de su presión atmosférica. Se oían tantos cánticos de agua y tal bullicio de pájaros que quedó anonadado, sintiéndose poco menos que Noé tras el fin del diluvio. «¿Cuánto eco hay en tu gloria, Señor? ¿Y qué arca has dibujado en mi pecho para que salve la belleza de este momento?» Dicho lo cual, repitió la famosa frase del Deuteronomio en la que se exhorta a Israel a escuchar, y agregó: «He oído que el cambio modula tus propósitos y la tormenta serena tus humores». Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Lecturas Amenas.
Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que seguiremos transitando por el mundo judío. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.